¿Qué tal? Bendiciones para todos, bienvenidos a su programa Arrebatando el Reino. Estamos en un tiempo de recordar los avivamientos, la promesa que Dios tiene para este tiempo, donde será un avivamiento a nivel mundial para todo aquel que tenga hambre y sed de su presencia. Bueno, hoy vamos a hablar acerca del avivamiento de la calle Azusa Street. En el año de 1900 nos enseña la historia cómo hubo un instituto bíblico Bethel en la ciudad de Houston. En ese lugar llegó William Seymour. Él era moreno, era hijo de esclavos, no había tenido educación y además pasó por una penosa enfermedad que hizo que perdiera uno de sus ojos, lo cual hacía que la gente lo estuviera rechazando de manera continua. Y paralelamente en la iglesia del Nuevo Testamento en la ciudad de Burbank, California, el pastor de ese lugar también estaba clamando. De hecho, hacía unos días un par de personas se habían metido dentro de un establo a decirle: por favor, Espíritu Santo, necesitamos un derramar de tu presencia, que tu gloria sea manifestada con poder y que venga ese avivamiento que tanto anhelamos. Algunos habían escuchado de lo que había pasado específicamente en Gales y querían que eso aconteciera allí, y Dios respondió. William Seymour es invitado a Los Ángeles, California, para que viniera a predicar a la iglesia del Nazareno, y él predicó justamente acerca de Hechos capítulo 2, el poder del Espíritu Santo, el bautizo del Espíritu Santo. Muchos se escandalizaron, sobre todo los religiosos de la época y aquellos que no creían en el poder sobrenatural de Dios. Sin embargo, él siguió insistiendo acerca de la importancia de que el Espíritu Santo de Dios nos bautizara. Y hubo cierta controversia donde algunos decían: no, ya no es posible que suceda el hablar en lenguas, eso ya no existe. Otros consideraban que el hablar en lenguas era una herejía. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, el Espíritu de Dios nos llena, pero una cosa diferente es ser bautizado en el poder del Espíritu. Y una evidencia del bautizo en el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Y son lenguas espirituales donde el Espíritu de Dios nos da a nuestro espíritu el que hablar un lenguaje que es exclusivamente de nuestro espíritu directamente a Dios. Dios nos da muchas veces la interpretación. Luego de tener un tiempo de oración, de clamor, estos jóvenes, pues el Espíritu Santo de Dios se derramó de tal manera que la gente fue tocada por el Espíritu Santo, empezó a sentirse su presencia con una fuerza muy grande. Una de las personas que estaban allí, Butlerman, un periodista de la época que había sido tocado por Dios, llevaba 10 días de oración y estaba clamando exactamente lo mismo, un avivamiento y una intervención de Dios. Azusa Street, el lugar del avivamiento. ¿Qué pasó aquí? Literalmente la casa donde sucedió el avivamiento no era suficiente. Muchos venían en los trenes, llegaban hacia este lugar y literalmente la calle fue la que se convirtió en la iglesia. La gente era sana y llena a metros de este lugar. Muchos fueron bautizados por el Espíritu Santo. William Seymour también dice que inclusive se ponía una caja sobre su cabeza y él empezaba a orar y a orar, a orar. Cuando sentía que la presencia de Dios había llenado el lugar, entonces se paraba a compartir la palabra. Empezaban a adorar y era una adoración profética, era una adoración donde la atmósfera se cambiaba, donde empezaba a fluir un cántico nuevo y una palabra para el momento. Y cuando Charles Sainz comenzaba a tocar, él decía que no tardaría. Y decía: hermano Tommy, solo me sentaba a ver mis dedos tocar. Y las personas en la audiencia decían: suena como si tocaran 1000 pianos. Estas melodías que eran la adoración del cielo. Recuerde que en los avivamientos generalmente hay una transformación en la música, en la forma de levantar una adoración a Dios para honrarlo. Él predicaba de lo sobrenatural. Este hombre anhelaba la llenura del Espíritu de Dios. Este hombre era un buscador, un hombre de ayuno. Lo sobrenatural empezó a suceder. Dicen que cuando la unción vino a él, comenzó a predicar. Él decía palabras que todos pudieran entender, pero eran tan inteligentes. Tenía una unción en él todo el tiempo. La atmósfera de la presencia de Dios se hizo mucho más fuerte. El Espíritu Santo se hizo tan real que la gente fue consciente de la presencia de Dios. Milagros empiezan a suceder, algo que ellos nunca antes habían visto. Milagros como por ejemplo que una mano creciera, que deformidad en la cara se arreglara. Los que fueron tocados no solamente fueron los niños, sino también los jóvenes, las personas adultas. Se acercó y se dio cuenta que el hombre era ciego, totalmente. Y tuvo más compasión, se acercó y dijo: ¿para qué viniste aquí?
Él dijo, bueno, las personas me dicen que las personas entran aquí y que son sanadas. Y dijo, quiero que mis ojos sanen. Y le dijo, bien, oremos. Él oró por el hombre. Sus ojos sanaron. Incluso el olor a alcohol se fue. Y luego, por el Medio Oeste, tuvo grandes campañas con las asambleas de Dios. Y Dios empezó a hacer milagros sobrenaturales y usaba a cada persona de una manera especial. Había alguien que oraba por los tumores y los tumores desaparecían. Otra persona que oraba por milagros creativos. En una ocasión llegó una mujer que le habían mordido su oreja y Dios hizo un milagro creativo, poner una oreja donde no lo había. En una ocasión, en la calle Azusa, la iglesia estaba adorando al punto que los vecinos de la iglesia creyeron que había un incendio y llamaron a los bomberos. Vinieron las máquinas y se dieron cuenta que dentro de la iglesia era tan fuerte la presencia que en el espíritu había como fuego, era el fuego del espíritu. Tanto ellos estaban clamando, adorando, estaban orando en lenguas, había caído el poder de Dios. La gloria de Dios se manifestaba, un ambiente de gloria que la gente se sanaba, la gente quería más, lloraba por más de la presencia, la gente se movía en el espíritu, era algo impresionante que para el mundo era loco, pero para Dios era su presencia, era manifestando su amor, su poder sobre ellos. Un servicio donde alguien empezó a adorar en lenguas y otra persona a interpretar. Venían gente de diferentes naciones hasta aquí, hacia este lugar, y todos iban llenos conforme el hambre y la sed, conforme la disposición del corazón y conforme su fe eran tocados. Muy cerca de aquí quedaba la estación del tren. A causa de la presencia del Señor, la gente venía y eran filas. Hubo servicios que duraban literalmente una semana, donde la gente no se iba de la iglesia, milagros eran sobrenaturales, órganos que no estaban aparecían. ¿Y sabe quién utilizaba el Señor? Aquellos hombres y mujeres de fe, sin importar la edad. La ciudad de Los Ángeles literalmente se conmocionó. Se requiere mucha intimidad con Dios en el avivamiento. Algo que caracterizaba el avivamiento era un gemir por arrepentimiento, porque las almas se convirtieran al Señor, una pasión por hacer la voluntad de Dios, por estar en santidad. Requiere de oración, de intercesión, de un fuerte clamor por tener esa intimidad con Dios, por sentir dolor por las almas perdidas, sentir dolor por el pecador para que se arrepienta, para que descienda la presencia de Dios sobre ellos y venga un cambio, una transformación. Gente con problemas, gente con opresiones, personas que estaban buscando una respuesta de Dios. Literalmente era Dios tocándole, no había nadie ministrándole. El avivamiento hizo que se produjera un revuelo en los aires, una confrontación contra el reino de tinieblas. Las personas que estaban en droga, en alcoholismo, empezaron a ser libres. Las prostitutas empezaron a ser libres. Los hechiceros empezaron a llegar al lugar a tratar de hacer sus mejores fechorías para dañar el avivamiento, pero tenían que salir corriendo o simplemente caían bajo el poder de Dios y se arrepentían. Un avivamiento que traía una transformación. Estamos en la casa Bonnie. Este fue el lugar exacto donde empezó el avivamiento, el lugar donde mandaron los bomberos pensando que se había incendiado. Acabamos de salir de ahí, del interior, de poder tener un tiempo de oración y tremenda la presencia de Dios. Nos regaló una palabra en lo personal y en lo ministerial, muy agradecidas con Dios, y sabemos que el Señor volverá a hacer el avivamiento en este tiempo con todo aquel que tenga hambre de su presencia. Bienvenida, Pastora Fedra. Welcome to this house where the first outpouring of the Holy Spirit manifested. Bienvenida a esta casa donde el primer derramamiento del Espíritu Santo se manifestó. And I believe that the Lord brought you here for the increase. Y creo que el Señor le trajo aquí para aumentar. And the mantle is transferring, the mantle of fire, of the Holy Spirit, the revival. Y el manto del avivamiento y del Espíritu Santo fue transferido para usted. Amén. El Espíritu Santo, el poder de Dios, Dios mismo, fue testigo de todo lo que aconteció. Grandes milagros, prodigios y maravillas acontecieron por el santo nombre de su Hijo amado Jesucristo. Y hoy en día yo creo que
puede suceder porque Dios no ha cambiado, Dios es el mismo de ayer y de hoy y de todos los siglos. Algo que sucedió en este territorio es que hoy en día solamente encontramos una placa. ¿Y quiénes fueron las personas que llevaron el mover del Espíritu Santo hacia otros lugares? Aquellos que continuaron en intimidad con Dios. Esto solamente es un recordatorio para saber que nosotros debemos seguir continuando lo que es el avivamiento. Debemos ser aquellos que volvamos a encender esa llama. Aquellos que por causa de nuestra hambre y sed por la presencia de Dios, hagamos que ese avivamiento regrese otra vez, y en especial nosotros como la nueva generación, como jóvenes, debería ser una de nuestras prioridades, buscar más de la presencia de Dios, hacer que esa llama vuelva a iniciar. Si la mayoría de las personas no preparan una nueva generación en los jóvenes, el avivamiento que hubo se puede perder. Dios quiere que la obra que nosotros hagamos se multiplique y que permanezca aún por generaciones. Recuerda que el avivamiento lo trae la persona del Espíritu Santo. Recuerda que no es solamente el ser avivados, Dios quiere la manifestación de la gloria en estos tiempos. Hoy aquí en la calle Azusa Street recordamos que la obra del Espíritu Santo continúa en cualquier parte del mundo donde haya alguien que le diga: Señor, ven con nosotros y hazlo aquí otra vez. Yo declaro que volveremos a ver esos tiempos donde la presencia del Señor sea la noticia principal de una ciudad. Hoy declaro por el poder del Espíritu Santo y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que aún cosas mayores nosotros viviremos. No queremos ser de aquellos que ven a lo lejos lo que pasa, sino aquellos que provocan que la presencia de Dios se manifieste y que lo sobrenatural suceda. Recuerda que cosas que ojo no vio ni oído escuchó es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Muchas historias que contar, muchas personas que fueron empoderadas, activadas y que no se quedaron sentados en una silla, sino que fueron a multiplicar, a impartir de lo que recibieron aquí. Antes de que nuestro Señor Jesucristo regrese, Él viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, sin imperfección. Una iglesia avivada, una iglesia con la lámpara encendida. Eso nos habla de que tiene que ser luz, no solamente para la casa, para el lugar, sino para la ciudad. Una luz para la nación. En medio de tanta oscuridad, de tanto pecado que se mueve hoy en día sobre la tierra, dice la palabra del Señor en Isaías 60 que Dios hará que la gloria sea reflejada. Dice que tu luz resplandezca como la aurora. El Señor hará que la gloria de Dios sea manifestada con poder.